Bien. En el efecto reproductor, si para el final de 9 meses no ha habido ninguna persona que ha dado su corazón a Cristo, el grupo ha de ser disuelto y reproducido en nuevos grupos con cada uno de los fragmentos. Lo voy a explicar de esta manera. Quiero que miren la pantalla. Tenemos un grupo que es la pelota, el círculo azul grande, que lo forman 6 personas. ¿Ok? En estas 6 personas son 6 personas que ya conocían a Cristo anteriormente, pero que con la intención de atraer a alguien a conocer a Cristo, porque recuerda que esa es la misión de esa iglesia, ¿ok? Con esa intención se reúnen 6 personas. Estudian el libro de Marcos, estudian las parábolas de Jesús, estudian Apocalipsis y Daniel, estudian diferentes cosas, pero llegan 9 meses y no ha habido nadie que se ha acercado a ese grupo. Por cualquier razón, ¿ok? Ellos han pedido al Señor y una vez que pidieron empezaron a dar gracias que el Señor traería a quien tendría que traer a ese grupo. Y después de 9 meses no hubo nadie. Puede ser que igual las personas que forman el grupo no tienen esa química correcta y el Señor no ha traído a nadie pues para proteger a ese alguien. Pero sin embargo, a los 9 meses ya saben, cualquiera de esas personas ya saben cómo establecer su propio grupo en su propia casa. Entonces, de esas 6 personas, como veis en la pantalla, después de 9 meses tenéis 3 grupos. 3 grupos de 2, con el mismo fin. Ahora, todos esos 3 grupos ya están entrenados, ya saben cómo hacerlo. Ahora, muy posiblemente, los primeros 9 meses para ese grupo sirvieron, digamos, de entrenamiento. Y ahora están capacitados para que el Señor les vaya a traer una nueva persona. A esa nueva persona, o 2 personas, o 3 personas, o quien sea, se replica nuevamente 9 meses más. Okay. En el efecto reproductor, si para el final de 9 meses personas han dado su corazón a Cristo, y para ello me refiero a lo que hemos estudiado en la presentación 9, y han sido añadidas en los libros del cielo, el grupo igualmente ha de ser disuelto y nuevas iglesias han de ser formadas con los fragmentos. Entonces, si miráis la pantalla, veréis lo siguiente. Tenemos aquí en el círculo azul grande también un grupo de 6 personas. Pero si os dais cuenta, 4 personas ya conocían a Jesús y 2 personas el Señor ha añadido a esa iglesia durante el transcurso de 9 meses. Esas 2 personas han estudiado el libro de Marcos. Esas 2 personas posiblemente en 9 meses hayan tenido la oportunidad de estudiar muchísimas otras cosas. ¿Ok? Muchísimas otras cosas. Al final de los 9 meses, quiero que presten atención a la pantalla. Fíjese lo que ocurre. Tenemos los 3 grupos. Tenemos una persona ahora con otra, empezando una iglesia. Y tenemos la otra persona que ha dado su corazón a Jesús empezando otra iglesia. Tenemos un cristiano más maduro que le esté apoyando y ahora ya tienen el modelo a replicar. Saben que la primera persona que venga van a empezar con el libro de Marcos, siguiendo el modelo que hemos puesto, que era un ejemplo, ¿ok? Si ustedes encuentran que hay una estrategia mejor, tengan en cuenta que es la estrategia que en sus circunstancias y condiciones es la que va a funcionar mejor si el Señor les guía por ese camino. La sugerencia de Marcos es porque hemos visto que trabaja de una manera muy simple y está siendo muy, muy bien recibida por una cantidad de personas muy variada, con muy poco conocimiento del Evangelio, y sin embargo que cogen el conocimiento de Cristo y el plan de salvación muy rápido a través del proceso de Marcos. ¿Ok? Entonces, tenemos lo siguiente. Esto es lo que habíamos compartido con vosotros como una sugerencia. Compartir una comida, tiempo de estudio, una oración al comienzo. El voluntario número 1 lee Marcos 1 al 8, o sea, es para empezar. Y luego vamos por una lectura nuevamente del mismo pasaje,
contamos la historia nuevamente, el voluntario número 3, y luego hacemos las 3 preguntas básicas. ¿Qué te ha llamado la atención de la historia? ¿Qué es nuevo? ¿De qué manera Dios revela parte de su carácter en la historia? ¿Qué enseñanza podríamos aplicar en nuestras vidas a partir de ahora? Ok. Una de las cosas que quiero enfatizar nuevamente es lo siguiente. En los grupos va a haber gente que son más maduros en el cristianismo que otros. Va a haber gente que no sabe nada y otros que saben mucho. ¿Ok? Va a haber gente de esos que saben mucho que tienen un talento para enseñar. Pero quiero especificar algo. Cuando nosotros vemos el talento de enseñar que tiene Cristo, Cristo en ese talento de enseñar como maestro que era, no daba todas las respuestas. Cristo hacía preguntas. El que verdaderamente enseña no necesariamente da las respuestas, sino que consigue un modelo en el cual, a través de preguntas y a través de dejar que la Biblia hable y que el Señor hable a esa persona que está aprendiendo de él a través de la palabra, haya una mayor enseñanza. Okay, entonces, lo que voy a decir ahora es lo siguiente. Si tú eres ese maduro cristiano, ese cristiano más maduro, si tú tienes ese talento de enseñar, ¿ok? Si tú eres alguien que ha abierto una iglesia en tu casa y estás siguiendo el modelo de Marcos, pero hay preguntas que tú sabes las respuestas. Hay preguntas que alguien te va a preguntar y esto por qué y esto, resiste la tentación de darles las respuestas. Hazles otra pregunta o simplemente di lo siguiente. O sea, porque va a haber preguntas después de leer el primer capítulo de Marcos que esa persona nueva va a tener. Pero puede que estén resueltas o contestadas en el capítulo 3, o en el capítulo 5 de Marcos, o en el capítulo 10 de Marcos. Entonces, en muchos casos, la respuesta correcta es la siguiente. Bueno, pues habrá que seguir leyendo. Y siguiendo leyendo, vemos a ver de qué manera Dios contesta a tu pregunta. ¿Qué acabas de hacer? Acabas de poner a esta persona en manos de Dios para que Dios le enseñe. Le estás dando una confianza de que Dios le puede enseñar a él. Resiste la tentación de tener la respuesta para todo. ¿Ok? Utiliza preguntas. Jesús no contestaba todas las preguntas. Y de hecho Jesús hacía muchas preguntas. ¿Ok? Bien. Ejemplos de estudio. Evidentemente proponemos como puerta de entrada el Evangelio de Marcos. ¿Ok? El Evangelio de Marcos en todo completo tiene todas las doctrinas necesarias para la salvación y para una vida en Cristo desde el primer capítulo hasta el último. ¿Ok? O sea, quiero decirte que si solo tuviéramos el Evangelio de Marcos, tenemos la bendición de tener mucho más, pero si solo tuviéramos el Evangelio de Marcos, es un Evangelio suficiente no solo para saber de Cristo, sino para saber la doctrina de Cristo y para caminar en los pasos de Cristo. ¿Ok? Entonces, el Evangelio de Marcos, única y exclusivamente, solo con ello, el Señor puede usar ese Evangelio para llevar a una persona de saber nada de Cristo a dar su corazón completamente a Cristo y ser bautizado tanto por el Espíritu Santo como confirmado con el agua. ¿Ok? O sea, te quiero decir que es suficiente por lo menos hasta ese punto. Ahora bien, en 9 meses, y digo 9 porque a veces puede ser 9, otras veces puede ser 7, y estoy además segurísimo que según avance el contexto histórico en el mundo en el que estamos viviendo, la réplica de iglesias y de casas cada vez va a ir más rápido. En China tardan 3 meses porque están bajo persecución. Pero cuando la persecución estaba todavía más intensa hace unos cuantos años atrás, cada mes se replicaban. ¿Ok? O sea, os estoy dando 9 meses porque, pues bueno, porque tenemos una mente muy secular, tenemos muchas otras prioridades aparte del Evangelio.
Y he puesto 9 meses porque es menos que un año. ¿Ok? Pero, ¿qué pasa si acabas con el libro de Marcos? Bueno, otro método, otro estudio que puede ser el siguiente, puede ser las parábolas de Jesús. Hay un montón de parábolas, hay decenas de parábolas de Jesús. ¿Ok? Hay más de 50 parábolas, más de 50 parábolas. Y historias que utilizan un modelo de enseñanza similar a las parábolas dentro de los 4 evangelios. ¿Ok? Entonces, lo bueno de las parábolas, por ejemplo, es que si una persona no puede venir un día, ustedes han estudiado esa parábola y al día siguiente la persona o la semana siguiente, esa persona que falló ese día, que no pudo asistir ese día, no ha perdido, digamos, el hilo porque la siguiente semana va a haber una nueva parábola. Entonces siempre puede, digamos, ser parte del grupo, ser parte de ese día, a pesar de que haya perdido una semana. ¿Ok? Eso es lo bueno, la ventaja de las parábolas. Eso puede ser un estudio también que se puede usar. El libro de Hechos. ¿Ok? El libro de Hechos puede ser, digamos, la continuación del libro de Marcos. Evangelio de Marcos, luego el libro de Hechos. Y eso nos motiva, digamos, a enfocarnos y reenfocarnos cuál es la misión de la iglesia. Daniel y Apocalipsis. Tengo un asterisco ahí puesto en Daniel y Apocalipsis y por una razón, para recordarme lo que os quería decir. Antes de aprender quién es la bestia, tienes que aprender quién es el cordero. Yo personalmente no pondría Daniel y Apocalipsis primero a una persona que no conoce a Cristo. Primero me interesa que conozca al cordero, porque no queremos que haga una decisión de seguir a Jesús por miedo, por una mala interpretación de Daniel y Apocalipsis, ¿ok? Porque no tiene a Cristo. Recuerda que el conocimiento es el conocimiento de una persona, no de una teología, de una persona. Esa persona es Cristo. La historia del Antiguo Testamento, las historias del Antiguo Testamento, o sea, tenemos historias, digamos, que son pilares en el Antiguo Testamento, que son reunidas, digamos, incluso en los libros de los niños, historias bíblicas para los niños. La creación, Noé, Egipto, Abraham, etcétera, etcétera. Las historias del Antiguo Testamento. ¿Por qué tengo un asterisco ahí? Porque cuando estudiemos el Antiguo Testamento, tenemos que verlo y leerlo a través de la luz que nos ha dado Jesús. ¿Ok? Entonces, yo comenzaría las historias del Antiguo Testamento una vez que entendemos la luz y la perfecta revelación del carácter de Dios que es manifestada a través de la vida, ministerio, muerte y resurrección de Cristo. Una vez que ya tenemos eso, ahí vamos a las historias del Antiguo Testamento porque va a generar muchísimo menos preguntas para alguien que quiere aprender más de Dios. Primero le damos a Cristo, primero Él es alzado en nuestros corazones y luego de ahí es esa luz que va iluminando el resto de la palabra. Y las lecciones que están en la palabra cobran vida con la luz de Jesús. Lo mismo, por ejemplo, la simbología del santuario en el Antiguo Testamento. ¿Ok? Toda la simbología que está presente en el santuario, en el servicio, tanto los muebles, los servicios, las personas involucradas en el santuario, etc. Toda esa simbología que nos muestra y nos apunta a Cristo, las fechas, los calendarios, las festividades, etcétera, etcétera. Todo ello yo lo estudiaría después de haber entendido lo que Cristo ha venido a revelar, que es el carácter de Dios. ¿Ok? Y la salvación en Él.